Ok, muy buenos días a todos, buenas tardes ya. Em, Hemos hecho esta nueva sesión de webinar que se denomina Preguntas frecuentes sobre GNSS y estaciones totales Trimble. La idea es poder revisar algunas de las preguntas que se hacen en soporte, obviamente de nuestros clientes, y poder dar una ayuda generalizada, ¿cierto? Por lo menos para saber que este supuesto problema podría tener solución. ¿Ok? Em, Mi nombre es Ariel Silva y bueno, hago soporte acá en Geocom desde fines del 2009. Aparte de eso me acompaña un equipo de soporte compuesto por 4 o 5 ingenieros y ellos habitualmente están contestando llamadas por teléfono, realizando capacitaciones, haciendo, digamos, alguna asesoría a algunos clientes. ¿Ok? Bueno, la agenda de hoy tiene relación con la configuración de un GNSS en RTK para que pueda ser base o para que pueda ser móvil, ¿cierto? La idea es poder revisar las diferentes configuraciones que existen en este proceso y las diferentes formas. Dar también alguna idea general de cómo se comporta o qué es lo que significa, digamos, este modo de funcionamiento en RTK, definiendo algunos, algunos conceptos básicos para entender en qué consiste. Una breve introducción al Triple Installation Manager eh, para poder acceder principalmente a algunos módulos de Triple Access de demostración y para poder actualizar firmware en algunos instrumentos. Lo otro es la conexión entre el controlador e el instrumento, poder hacer una diferencia entre lo que es, digamos, un computador de campo, en este caso un controlador, y un instrumento que podría ser una estación total, un GNSS, un nivel digital, un escáner láser, lo que sea. Por otro lado, la descarga y formato de datos, esta yo creo que es la pregunta más habitual que existe en soporte. Hay un gran desconocimiento acerca de cómo se podría conectar un controlador, especialmente en los instrumentos que son más antiguos. Esto hoy en día ha sido solucionado por conexiones como USB y Bluetooth, por lo tanto se ha visto simplificado este proceso, pero bueno, sabemos todavía que hay algunos clientes que trabajan con Serial, entonces la idea es poder incentivarlo para que puedan, digamos, cambiarse a instrumentos que tengan conexión USB o que tengan conexión con Bluetooth. ¿Okay? La definición de un sistema de referencia y un sistema de coordenadas, tanto en Triple Access como en el Triple Business Center, poder mostrarlo en términos prácticos en algunos webinars anteriores. Sí se había hablado de esto, digamos, en términos teóricos. La idea de ahora es hacerlo más práctico, enfocándose en el Triple Access y en Triple Business Center. Y bueno, terminar con líneas base GNSS independiente, cuando se hacen observaciones GNSS para que puedan postprocesarse, cuando se trabaja con una cantidad superior a 2 receptores, se produce ahí un efecto que es interesante de poder estudiar y, digamos, poder mostrar cómo se puede superar con el Triple Business Center. También revisando unos pocos errores y advertencias que entrega este mismo software. ¿Ok? Bueno, en este minuto yo me encuentro con todos estos instrumentos, ese es el escritorio, y bueno, vamos a hacer conexión, digamos, en tiempo real con estos diferentes instrumentos, con estos diferentes controladores, por lo tanto, ahí vamos a poder ir revisando cómo se realizan las diferentes conexiones. Si hay alguna pregunta, recuerden que pueden ocupar el chat, por lo tanto, yo me voy a mantener con esta
con esta barra, ¿cierto?, abierta para que pueda ir, digamos, leyendo las preguntas y poder ir contestando, ojalá de manera inmediata. ¿Ok? Ok, vamos a ver entonces la primera. La primera tiene relación con la configuración de un base móvil GNSS RTK. ¿Ok? ¿Cómo funciona, digamos, un sistema RTK? Acá están viendo que hay una base, ¿cierto? Que tiene, digamos, una antena de radio. Esto habitualmente se realiza mediante diferentes formas y la idea es poder explicar en términos muy generales cómo es que funciona. ¿Ok? Entonces vamos a tener una antena GNSS que recibe señal de diferentes satélites, hablamos de GPS, de GLONASS, de Galileo, de Beidou, ¿ya? El receptor conduce estas señales a través de canales, codificándolas, digamos, de forma particular, ¿cierto? Por ejemplo, si GPS, un satélite en particular, está enviando 3 señales, el receptor ocupa 3 canales para conducirlo y finalmente poder armar un archivo o poder sacar por una corrección diferencial. Esto lo hace en forma simultánea con todos los satélites que está observando, por lo tanto la capacidad de procesamiento que necesita el GNSS in situ es importante. ¿Okay? El receptor calcula una corrección diferencial. En este caso estoy mostrando un receptor que es, digamos, compacto, pero perfectamente podría haber mostrado un receptor, digamos, modular. Les voy a mostrar posteriormente la diferencia. Por lo tanto, desde la antena, a través de un cable, debería, digamos, enviarse una observación, lo que yo había mencionado acá en el punto 2, y el receptor es el que se encarga o de armar un archivo para el postproceso o de sacar una corrección diferencial. En este caso, el RTK, estamos sacando una corrección diferencial a través del receptor, ¿ya? El receptor se conecta a algún sistema de comunicación. Digamos que en este caso hay dos opciones. Si es UHF, es una radio, es lo que habitualmente hacen muchos clientes. Y también está, digamos, la disposición de Internet. ¿Ok? Y el sistema de comunicación finalmente lo que hace es transmitir una corrección que finalmente recibe un instrumento móvil. Como pueden ver, acá hay un cable, ¿cierto? Por ese cable se saca la corrección diferencial, ¿cierto? Hacia la antena y finalmente la antena lo que hace es emitir esa corrección diferencial, ¿cierto? Que, digamos, en este caso por una radio UHF. ¿Ok? Es importante también poder destacar de qué depende la integridad de una señal de radio UHF. Digamos que depende de varios factores. Yo acá pude rescatar algunos, conversando con algunos colegas que son especialistas, digamos, en sistemas de comunicación. Y, digamos, lo que sería importante poder indicar es principalmente la potencia de la radio, pero la potencia de la radio comprobada. Tiene que haber una medición de la potencia de la radio. Habitualmente, por ejemplo, con radios externas se logran 35 watts, o con receptores con radio interna se logran 2 watts o 0,5 watts, pero eso tiene que ser verificado a través de un servicio técnico. Lo otro, quizás es más importante la posición de la antena, ¿cierto? Porque, por ejemplo, con potencias muy bajas, por ejemplo 0,5 o 2 watts, si la antena la tengo ubicada en una posición alta, podría, digamos, poder contar con una mayor cobertura para poder enviar estas correcciones diferenciales. Por otro lado, si tengo alta potencia y la antena la tengo en una posición que está llena de obstáculos topográficos, por ejemplo, como es el tercer punto, o en un entorno geográfico que no es el adecuado, no va a haber una buena emisión de las correcciones diferenciales. ¿Ya? Lo otro es la verticalidad de la antena. Este tema es muy técnico, al igual que la ganancia. El otro tiene que ver con el estado de los cables. Habitualmente hay una pérdida, digamos, no sé cómo llamarlo, pero una pérdida de integridad de la señal al viajar por cables que están en mal estado. Por lo tanto, se recomienda que los cables se encuentren en el mejor estado posible
para asegurar que el envío de las correcciones diferenciales va a ser de la mejor manera, ¿ok? Lo otro tiene que ver con el protocolo, con el formato y velocidad de transmisión. Eso pretendo mostrarlo a medida de que vayamos haciendo una configuración. Y bueno, también está sujeto a repetidoras, a frecuencias armónicas. Aquí hay un tema que es sumamente tecnificado, no depende, digamos, directamente de la técnica topográfica o de la técnica geodésica, pero de todas maneras los usuarios tienen que entender que para poder obtener el máximo rango de emisión de correcciones diferenciales es necesario conocer estos factores y ver cómo influyen en el envío de las correcciones diferenciales, ¿ok? La radio interna, digamos que la radio UHF viene incorporada en estos receptores. Aquí en este es un receptor, digamos, compacto. Pueden ver que la radio se encuentra en esta posición, ¿cierto? También existe otro sistema de comunicación que sería ponerle una tarjeta SIM y emitir las correcciones diferenciales mediante internet, haciendo, digamos, un procedimiento de carácter informático que no es tan complejo, y se podría, digamos, emitir esas correcciones diferenciales mediante internet. En el caso de un receptor modular, como el que pueden ver acá, hacia la izquierda, la radio UHF también puede ser incorporada, pero digamos habitualmente uno no se encuentra con esta configuración, entonces lo que se tendría que hacer es poner una radio externa, como esta que está acá. En este caso, estas dos radios tienen una potencia máxima de 2 watts, en algunos casos también hay de 0,5, no se necesitan más porque, digamos, también hay una variable en términos energéticos que hay que tratar de optimizar. En el caso de una potencia máxima de 35 watts, como es el caso de la TDL 450H, hay una energización que, digamos, es compleja porque se necesita tener, digamos, un banco de baterías importante para poder, digamos, mantenerla operativa. La otra posibilidad es que esto también puede ser una repetidora, o sea, se puede poner una base, se puede poner una radio en otra posición y se puede repetir la señal hacia una posición más alejada, ¿ya? Lo que más se recomienda es tratar de hacer una planificación de la posición de la repetidora o de la posición de las estaciones base para poder, digamos, enviar la corrección diferencial lo más lejos posible y tener el máximo rango que, digamos, que permite estos instrumentos. ¿Okay? ¿Cómo se hace la configuración? Entonces hay varias posibilidades, por lo menos yo veo 4 acá. De esas 4 posibilidades vamos a tener en primer lugar a Trimble Access, en segunda instancia el Web UI. Digamos que el Trimble Access es el software de campo de todos los receptores de Trimble. Hay posibilidad de hacer algunos tipos de configuración acá. Por lo tanto, vamos a revisar qué es lo que pasa con Trimble Access. Algunos receptores también permiten, digamos, una conexión mediante el Web UI. Es como una disposición, es como si uno entrara a un sitio web, ¿cierto? Por lo tanto, es bastante amigable. La otra tiene que ver con un software que se llama GPS Configurator, un software antiguo, pero que es bastante útil cuando se hace una conexión mediante el puerto serial. Y lo otro, para configuraciones más avanzadas, está el WinFlat, que es un utilitario que, digamos, es multifunción. Vamos a ver entonces el caso de el Trimble Access. Recuerden que si hay alguna pregunta, pueden ponerla ahí en el chat, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener el software de campo. Vamos a ir acá a la configuración, ¿ok? Y vamos a revisar acá la conexión en el Bluetooth. Voy a tener un receptor R10, un móvil R10, que está, digamos, identificado por este número de serie, y también una base R10 identificada por este otro número de serie. ¿Ok? Ok. Vamos a ir entonces al estilo de levantamiento y voy a hacer un estilo que se va a llamar RTK Webinar. El tipo de estilo es GNSS porque, bueno, estamos haciendo una configuración de un estilo de levantamiento RTK.
Aceptamos, vamos acá a las opciones del móvil y acá aparecen diferentes opciones. Si me permiten una pequeña explicación, RTK, bueno, es la más básica, les permitiría configurar tanto una base como un móvil, por lo tanto, habitualmente muchos clientes se inclinan por esta. Vamos a tener RTK y relleno, que es el caso de tener, por ejemplo, un levantamiento móvil. En el caso que se pierdan las correcciones diferenciales, el móvil automáticamente empieza a registrar un archivo de observación para ser postprocesado. Por lo tanto, tiene que existir alguna base. Y RTK y registro de datos les permite básicamente, independiente si sea base o sea móvil, registrar indiscriminadamente mientras se hace el posicionamiento en RTK. Por lo tanto, están haciendo posicionamiento en RTK, ¿cierto? Tiempo real, y de manera simultánea están grabando, están registrando un archivo de observaciones brutas, ¿ok? Vamos a escoger RTK. Lo otro tiene que ver con el formato de emisión. Nosotros, por lo menos en Trimble, trabajamos con estos tres formatos, CMR, CMR+, CMRX. CMR es un formato muy antiguo, pero que definió un estándar en la industria del posicionamiento de RTK. CMR, si no me equivoco, tiene que ser de principios de los 90, significa Compact Measurement Records, y permitía manejar solamente GPS. Con CMR+, es posible manejar GPS y GLONASS, y con CMRX ya estamos en posibilidad con la opción de poder manejar las 4 constelaciones y también las señales modernizadas. Por lo tanto, con el uso de equipos Trimble se recomienda poder usar el CMRX. ¿Ok? Lo otro tiene que ver con la antena. En este caso no hay que confundir con receptor. Bueno, en este caso puntual yo tengo acá un R10, entonces vamos a configurar el R10. Se configura la medida de la altura instrumental. Vamos a tener diferentes opciones. Yo voy a utilizar esta, base del desenganche rápido, dependiendo de en qué lugar están midiendo la altura instrumental. Lo otro tiene que ver con el índice de estación y esto se lo voy a explicar con la base, ¿ok? Y se define la máscara de elevación, la máscara de PDOP, el caso del rastreo de señales, vamos a utilizar GPS, GPS L2C, L5, GLONASS, Galileo y Beidou, ¿ok? También es posible poder configurar Xfield, que es un sistema, digamos, de emisión de correcciones diferenciales vía satélite en el caso que el móvil entre en una zona oscura en términos de lo que es la emisión de una corrección diferencial desde una base o desde una red RTK. ¿Ok? Y también vamos a medir la inclinación. ¿Ok? Vamos al vínculo de datos móvil. Aquí hay que pensar en lo siguiente. Podemos tener conexión mediante radio, conexión mediante a internet, y lo otro es marcado, que es un sistema antiguo que se hace a través de una llamada por teléfono, ¿ya? Yo por lo menos nunca he trabajado con este, sí he trabajado con radio UHF y con conexión a internet. Vamos a hacer la conexión mediante radio, vamos a escoger una radio interna, ¿cierto? El R10 cuenta con una radio interna, y acá voy a cambiar el Bluetooth para que se conecte con el Bluetooth del móvil, ¿cierto? Se está conectando con el móvil en este minuto. Y vamos acá a conectar con la radio. Ok, se establece el modo de funcionamiento de la radio. En este caso obviamente estoy configurando un móvil. Las frecuencias, acá hay frecuencias que están predeterminadas, pero perfectamente acá podría añadir una frecuencia nueva si es que es necesario. Vamos a configurar acá en 460 y se establece también el modo de radio base. Esto también se conoce como protocolo. En receptores, digamos, como el R10 o receptores modernos, se recomienda usar el TrimTalk a 9600. Hay algunos otros casos de receptores antiguos que deben funcionar a 4800. En este caso, a 9600 no debería haber ningún problema. ¿Ok? Perfecto, ahí está configurada la radio del móvil. Vamos a aceptar acá.
vamos a ir a las opciones del móvil, de la base, y básicamente se repite exactamente lo mismo. Vamos a hacer un tipo de levantamiento de RTK, el formato de emisión de las correcciones diferenciales va a ser CMRX, vamos a escoger también R10, acá, perfecto, R10 va a ser el desenganche rápido, y acá está lo que se conoce como índice de estación. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener una base que emite a 460 MHz, pero perfectamente se podría confundir con otra base que esté también emitiendo bajo la misma frecuencia. Por lo tanto, aquí ustedes podrían cambiar el índice de la estación. Es como hablar de un nombre y un apellido, ¿cierto? 460 MHz, pero con índice de estación 1, ¿sí? Por lo tanto, en el móvil yo podría indicarle que solamente se conecte con el índice de estación 1. Nos ha pasado que algunos clientes están haciendo algún trabajo, ¿cierto? Y justo en la misma zona hay otra persona ocupando también equipamiento Trimble y justo tienen la misma frecuencia, entonces por lo tanto se confunden. Aquí esto es súper importante que puedan configurarlo y que ustedes puedan darle un número en particular que sepan que se trata de su base. Este número va del 0 al 29 o al 31, si no me equivoco, uno de los dos. Pero digamos que hay cerca de 30 diferentes opciones que ustedes podrían escoger para diferenciar su base de otra que está emitiendo bajo la misma corrección, bajo la misma frecuencia. ¿Ya? Se configura también acá la señal, vamos a configurar L2C, L5, Galileo, Beidou, ¿cierto? También GLONASS. Aceptamos. Entonces, acá, si puedo volver al móvil, acá yo le estoy diciendo que se enganche a cualquier índice de estación. Por lo tanto, si hay dos bases emitiendo bajo la misma frecuencia, el móvil te va a preguntar con cuál se quiere conectar. Entonces acá yo le puedo decir 1 y establezco una comunicación 1 a 1, o sea, no va a tener ninguna complicación como para poder enviar o para poder, digamos, recibir las correcciones diferenciales. Ok, vamos a poner acá aceptar y almacenamos. Con eso estaríamos en condiciones ya de poder, digamos, empezar un levantamiento mediante un estilo de levantamiento, digo. ¿Ya? La otra opción tiene que ver con el GPS Configurator. Aquí ya yo lo tengo abierto. Tengo un R8 conectado. Vamos a ponerle aquí, voy a cerrar acá el Triple Access. ¿Ya? Ahí estamos cerrando. Ok. Vamos a tener entonces un R8 y este R8 yo lo tengo en el COM24. Vamos a conectar. Ahí está conectando con el receptor. Y va a aparecer acá esta pantalla, esta ventana, digo, donde aparecen diferentes opciones. Se los voy a explicar una por una. Aparecen el envío de, digamos, de mensaje, ¿cierto? A través de un puerto en específico. Yo podría, por ejemplo, enviar un mensaje bruto que se llama RT17 o RT27 mediante el puerto 1 a una frecuencia de 20 Hz, por ejemplo. Podría también enviar mensajes NMA, GSOF, ¿cierto? Por un puerto en específico a una velocidad en particular, ¿cierto? Esto perfectamente puede ser configurado en el GPS Configurator, ¿ok? Vamos a ver el caso del móvil. Acá el móvil, esto es muy parecido a lo que yo les comentaba anteriormente. Yo le puedo decir que solamente escuche una, una estación que se va a llamar 1 o que escuche cualquier estación. En el caso de RTCM, que es otro tipo de corrección diferencial, perfectamente podría ser lo mismo. ¿Ya? En el caso de una red RTK, también se podría configurar acá. ¿Ok? Lo otro tiene que ver con la antena. Acá se configura cuál es el método que se quiere para medir la altura instrumental, ¿cierto? Esto está pensado cuando no tienen controlador y cuando quieren que el móvil reciba correcciones diferenciales del momento en que ustedes lo enciendan, ¿ok? Vamos a revisar otro tipo de configuraciones. Acá la radio, aquí quería llegar, ¿ya? En el caso de la radio, con el GPS Configurator, acá está, podría escoger una frecuencia en particular.
acá no tengo opción de agregar frecuencia, ¿ya? Y podría configurar el protocolo, tal como les había mostrado anteriormente. Lo otro tiene que ver con la referencia. Recuerden que estoy pensando en que no tengo controlador, aquí fijo las coordenadas de la base, ¿cierto? Tengo acá algunos detalles sobre el control, sobre el receptor. Tengo también acá cuáles son la constelación de satélites que está escuchando o que está, digamos, recibiendo. Tenemos el rastreo, yo lo tengo acá dentro de la oficina, por lo tanto va a mostrar muy poco, ¿cierto? Tenemos la posición, tenemos el registro de datos también. Perfectamente yo podría decirle que comience a registrar datos una vez que, por ejemplo, que el equipo se encienda. Acá se configura esto. Esto habitualmente también lo preguntan hartos clientes, ¿ok? Y digamos la configuración para eh, la referencia, ¿ok? Esto se hace a través de el GPS Configurator. Existe otra opción que tiene que ver con el web UI, y para eso yo tengo acá conectado un celular, ¿ok? Este celular yo tengo una conexión hecha con un R10 mediante Wi-Fi, ¿ya? ¿Por qué es cómodo esto? Porque ingreso mediante una dirección IP, ¿cierto? Una dirección IP local, se produce, digamos, una red local, en este caso un R10 funciona como un hotspot mediante Wi-Fi, y yo podría conectarme utilizando, digamos, un computador, utilizando un celular, ¿cierto? Utilizando cualquier dispositivo que permita abrir un explorador de Internet, ¿ya? Yo lo hice acá con el celular porque, obviamente, como estoy conectado con Internet, no puedo generar una red local entre el R10 y mi computador, ¿sí? Bien, vamos a ir rápidamente acá a radio, vamos a ir al manejo de la frecuencia, y acá aparece algo muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Le podría agregar un canal, por ejemplo, en esta disposición, ¿ya? Lo otro que puedo hacer, acá lo cambié de forma, es poder hacer el registro de los datos, ¿cierto? Acá hay diferentes opciones como para poder configurar, pero la idea general es mostrarles que existe una forma para existen diferentes formas de poder configurar los receptores, ¿ok? En este caso, por lo menos yo les mostré tres, ¿sí? También existe la posibilidad de poder configurar digamos, el envío también de correcciones diferenciales. ¿Ya? Podría ir acá a TCP/IP, y poder configurar también un envío de una corrección diferencial, ¿ya? Esto es básicamente lo que pretendía mostrarles relacionado con la configuración de un sistema RTK. ¿Ya? Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con el Triple Installation Manager. El Triple Installation Manager tiene que ver con una aplicación de Trimble para facilitar la instalación y actualización de dispositivos, ¿ok? Pueden ver que tiene una disposición gráfica que es bastante fácil, digamos. Este software les permite principalmente poder actualizar el firmware en receptores o poder actualizar el Trimble Access a partir de diferentes controladores, ¿ok? Aquí está un resumen de para qué sirve. Como les comentaba, actualizar o reinstalar el Trimble Access en controladores, actualizar el firmware de dispositivos, instalar módulos del Trimble Access, ¿cierto? En el caso que ustedes adquieran un módulo en particular, este módulo puede ser activado en Trimble Access. Y lo otro, que es bastante interesante, que es la prueba de módulos por 30 días, ¿ok? ¿Cómo se trabaja con el Trimble Installation Manager? Obviamente necesitan instalarlo. Esto se puede buscar en Google, en el sitio de Trimble hay una opción que es en línea y una opción que es
digamos, en algunos lugares se cuenta con conexión a Internet un tanto restrictiva, por lo tanto se puede hacer fuera de línea y se puede hacer exactamente lo mismo. Se recomienda que sea en línea porque es mucho más sencillo, ¿ya? Por lo tanto, se necesita una conexión con Internet. Se conecta el dispositivo mediante un cable, habitualmente esto se hace mediante una conexión serial, se ejecuta el Trimble Installation Manager y el Trimble Installation Manager reconoce automáticamente el dispositivo, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el caso que quieran actualizar el Trimble Access, conectan el controlador mediante USB, ¿ya? Y aparecen diferentes opciones dependiendo de la garantía de software que ustedes tengan, digamos, en el controlador. Por ejemplo, bueno, pueden acceder al idioma español para esa nueva para esa nueva versión de Trimble Access que ustedes están utilizando y al ejecutar algunos pasos que va indicando ahí, digamos, a medida que van avanzando, el dispositivo finalmente va a quedar actualizado, ¿ok? Dentro de los módulos de Trimble Access hay una variedad, ¿cierto? Estamos hablando de caminos, de túneles, de monitoreo, hay un configurador de 4D Control, que es el software de monitoreo de Trimble, aplicaciones para BIM, para tuberías, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos módulos ustedes podrían instalarlos a modo de prueba, ¿cierto? O de otra manera, si han sido adquiridos en otra compra, perfectamente podrían activarlos mediante el Trimble Installation Manager, ¿ok? Respecto a la actualización de firmware se hace también en el Trimble Installation Manager solamente de receptores R10 y R2, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos instalando el firmware de un R2. Lo único que hay que hacer es tenerlo conectado con el computador y automáticamente indica cuál es la versión que nosotros queremos descargar y que queremos instalar sobre este dispositivo, ¿ya? Si me permiten mostrarles rápidamente el Trimble Installation Manager, yo lo tengo instalado acá. Aquí está. Entonces, por ejemplo, voy a tratar o a mostrar cómo se actualiza el Trimble Access. Tengo un Trimble Access instalado en mi computador. Por lo tanto, aquí escogemos cuál es la versión que nosotros necesitamos, dependiendo de la garantía de software vigente, y vamos siguiendo los pasos, ¿ya? También es posible actualizar el firmware no solamente en receptores GNSS, sino que también en el SX10, que es la nueva estación total de escaneo que tenemos disponible, ¿ya? Para probar el software, ¿cierto? Conectan su controlador y escogen algún software que les permita que ustedes consideren que sea apropiado probar, ¿cierto? Les dan una opción de 30 días para que lo prueben y, digamos, lo pueden utilizar en algún controlador en particular. ¿Ok? Bien. El tercer punto tiene que ver con la conexión de un controlador e instrumento. Antes de partir con esto, quiero mostrar rápidamente cuáles son los tipos de instrumentos. Vamos a tener estaciones totales, mecánicas, servoasistida y el SX10, que es la estación de escaneo, la estación total de escaneo que yo les había comentado anteriormente. Y dentro de los GNSS vamos a tener receptores compactos como el R10, el R8S y el R2, y también receptores modulares como el R9S. ¿Ya? Estos son instrumentos. Si ustedes se fijan, solamente el caso de la M3 trae un controlador consigo. Vamos al siguiente caso. Los controladores son TCC3, Slate, el TCU y el Trimble Tablet. Entonces, entre un instrumento, cualquiera de estos, yo podría estar conectando un controlador mediante un sinfín de posibilidades. ¿Ok? La primera es serial. Esta es una conexión un tanto antigua, pero digamos que es bastante fácil de poder configurar. Habitualmente mediante serial lo que podrían hacer
es sacar, por ejemplo, un mensaje NMA de un móvil que ustedes hayan configurado, que esté recibiendo correcciones diferenciales, que está, digamos, corrigiendo directamente en el receptor, y ustedes quieren sacar una coordenada ya, digamos, procesada, ¿cierto?, en tiempo real, la quieren sacar mediante el puerto serial. Esta sería una manera de poder hacerlo, ¿ok? La otra posibilidad es mediante USB. Esta es una conexión que habitualmente se utiliza para descargar datos. Hay algunas opciones también de conectar estaciones totales mediante USB a controladores también para que puedan ser, digamos, operadas con un computador especial. La otra es Bluetooth, es una conexión que habitualmente se ve entre los receptores GNSS y los controladores, ¿ok? La gracia de una conexión Bluetooth es que es inalámbrica, y, digamos, no tienen... es bastante cómodo hacer la conexión mediante Bluetooth. Con Bluetooth también, en algunas ocasiones, es posible emular una conexión serial. Y finalmente Wi-Fi, que era lo que les había mostrado anteriormente. El Wi-Fi personalmente a mí me gusta mucho porque les da, digamos, mucha potencia para poder incluso hacer configuraciones que son de carácter avanzado. Todo lo que yo les había mostrado con el GPS Configurator, ustedes lo reemplazan mediante una conexión Wi-Fi con un R10, con un R2, por ejemplo, y pueden hacer, digamos, configuraciones de carácter avanzado. ¿Ok? También Wi-Fi está presente en el SX10. Acá, como pueden ver ustedes, tienen un tablet, hay una conexión inalámbrica mediante el instrumento y mediante el controlador. Y esta comunicación es tan eficiente que permite, digamos, enviar video en tiempo real. ¿Ok? Tiene, digamos, una tasa de transmisión que es bastante alta. Por lo tanto, en este caso, en el caso del SX10, es la conexión, digamos, predilecta como para poder hacer algunos escaneos, para hacer trabajo con imágenes, etcétera. ¿Ok? Si puedo mostrarles el caso del Trimble Access, en el Trimble Access vamos a tener estas conexiones. Lo voy a mostrar bien rápido. Perdón. Vamos a ir acá a configuraciones, acá en conectar, ¿cierto? Acá vamos a tener Bluetooth, ¿cierto? Era lo que les había mostrado inicialmente. Acá estos controladores, estos instrumentos ya están configurados. Pueden presionar acá en configuración, van directamente a agregar un dispositivo. Yo lo estoy mostrando acá en Windows, pero en cada controlador hay una disposición, digamos, que es necesario seguir para poder detectar, digamos, un instrumento que está, digamos, emitiendo su señal mediante Bluetooth. ¿Qué más hay acá? Bueno, está el Wi-Fi. Acá yo tengo configurado un SX10 también como para poder, como para poder tomarlo, etcétera. Ok. Bien, vamos al cuarto punto, que es el de descarga de datos. ¿Ok? En descarga de datos, habitualmente, muchos clientes conocen lo que es Data Transfer. Data Transfer es un utilitario de Trimble que habitualmente trabajaba mediante un puerto serial. Es un software que es antiguo. En el Trimble Business Center ustedes van a ver que hay una conexión que es directa, que hace uso del Data Transfer, pero digamos que es lo más básico que nosotros podríamos hacer para conectar un instrumento habitualmente mediante serial. También es posible hacerlo mediante USB, pero no funciona con todos los instrumentos porque básicamente es un software que es muy antiguo. ¿Ok? Lo más sencillo es poder hacer conexión USB de controladores. Para esto se necesita el centro de dispositivos de Windows Mobile. Con este utilitario les facilita, digamos, la conexión de un sistema, de un controlador, por ejemplo, que tiene Windows Mobile
o que tiene Android incluso, no, con Android no funciona, solamente con el Windows Mobile. Con Android, digamos, habría que hacer otra disposición, pero digamos una conexión USB mediante que se establece mediante un controlador y un computador que tiene Windows, debería ser a través de este utilitario, ¿ya? Em, Perfecto. Lo que establece el centro de dispositivos de Windows Mobile es básicamente como si ustedes conectaran un controlador o digamos, es como si conectaran un pendrive o un disco duro externo. Les va a aparecer, si pudiera mostrar acá el caso del Trimble Access, les va a aparecer una pantalla, una disposición como esta. No es la misma, yo lo sé, pero les va a aparecer como si tuvieran conectado un controlador. Como si fuera un disco duro externo, y acá pueden ir, por ejemplo, a la carpeta y pueden sacar directamente un job o un CSV, etcétera, ¿ya? Otra pregunta típica que se hace está relacionada con el Geodemeter Software Tools. Sabemos que hay muchos usuarios que están trabajando con 3600. Esa estación total habitualmente la procesan con este software, pero digamos que habitualmente con sistemas operativos como Windows 10 o como, digamos, sistemas operativos modernos, habitualmente este software no tiene, digamos, conexión para los usuarios más antiguos que necesiten el Geometer Software Tools. Acá está el enlace. Tenemos digamos, una disposición bajo internet en donde contamos con diferentes manuales, instructivos, software, ¿cierto? Que pudieran entrar. Si se los puedo mostrar rápidamente, entran aquí en servicios, el usuario es recursos y la contraseña es recursos, y acceden acá a, por ejemplo, la carpeta de estaciones totales. Vamos a tener aquí en esta carpeta diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a Trimble, software de campo, Trimble Access, y hay guías rápidas, etcétera. ¿Ya? En algún lugar debería estar acá el Geodemeter Software Tools. ¿Ok? Ok. Vamos a ver entonces cómo se podría hacer algo de esto, de la descarga de datos en el Trimble Access. ¿Ok? Vamos a ir acá entonces a topografía general, ¿cierto? Vamos a abrir un trabajo en particular. Por ejemplo, voy a abrir acá este que se llama, eh, voy a abrir acá, a ver, por ejemplo, ese 09117A. ¿Ok? Vamos a tener acá unos poquitos puntos. Y, por ejemplo, importar, exportar, vamos a sacar un formato fijo, ¿cierto? Entonces, lo primero que podría sacar acá es un CSV, ¿cierto? Donde indico el nombre del punto, el código, ¿cierto? El norte va en la segunda columna, el este va en la tercera columna, etcétera. Esto lo exportamos, ¿cierto? Vamos a tirar todos los puntos, se realiza la transferencia, y esto los encontramos acá en la carpeta. Acá debería haber un CSV, ¿cierto? Si no me equivoco, debería estar acá. Aquí, por ejemplo, y este después se copia y se pega en otra posición, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario ya contar con un software que les permita hacer la descarga. Acá directamente ustedes están conectados ya para hacer la importación, o sea, la exportación bajo cualquier formato, desde el punto de vista de que el controlador está funcionando como un dispositivo de almacenamiento o como un dispositivo de cálculo, ¿ya? Perfectamente podrían ir acá, por ejemplo, al administrador de puntos y cambiar acá, por ejemplo, las coordenadas de un punto. Ojalá me resulte esto, 2000, 4200.
y se produce un recálculo de las coordenadas. Esto habitualmente, nosotros sabemos que hay usuarios que lo están buscando con Geometer Software Tools, pero perfectamente lo pueden hacer en Trimble Access con todas las estaciones totales. ¿Ya? Estos son datos de estación total, por lo tanto ya no se necesita software para hacer, digamos, el cálculo, lo pueden hacer directamente en el Trimble Access. ¿Ya? Respecto a la descarga de jobs, CSV y JXL, ¿cierto? Eso lo hacen también acá en exportar con formato fijo. Podemos ver que yo les había mostrado el CSV, está el formato DC, está el formato job XML, también existe un formato personalizado, exportar con formato personalizado, ¿cierto? Donde ustedes ejecutan un reporte, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero quiero ir, el mensaje final de esto es que se puede hacer la exportación mediante USB y no mediante serial, y también por otro lado que no necesitan software como para poder hacer el cálculo, software de escritorio. Obviamente lo pueden hacer con el Trimble Business Center desde un punto de vista mucho más profesionalizado, pero digamos el Geometer Software Tools estaría quedando digamos en una posición digamos antigua. ¿Ya? Ok, el siguiente punto tiene que ver con la definición de sistemas de referencia y sistemas de coordenadas. Digamos que en el Trimble Access vamos a ir acá a hacer un trabajo nuevo. Vamos a poner acá el trabajo webinar GNSS, lo voy a poner. Acá hacemos la definición de un sistema de coordenadas. Vamos acá a seleccionar desde la biblioteca. Escogemos, por ejemplo, UTM, zona 19 Sur, datum Sirgas, por ejemplo. Aquí está, vamos a poner Sirgas, aquí está, usando un modelo geoidal, el modelo geoidal el EGM08, ok, vamos a poner una altura del proyecto, por ejemplo 500 metros, y queremos que nos indique coordenadas de cuadrícula, o sea, quiero que me indique las coordenadas UTM directamente, almacenamos y aceptamos, ok, ahí tenemos configurado un sistema de referencia y un sistema de coordenadas. Esto se puede replicar en el Trimble Business Center. Vamos a esperar ahí a que abra. En el Trimble Business Center se puede hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, digamos que es indistinto si lo hacen o en el controlador o en el Trimble Business Center. ¿Cierto? Vamos a poner acá, por ejemplo, sistema de coordenadas, vamos a cambiar y vamos a ir rápidamente UTM, zona 19 Sur, sistema de referencia Sirgas. Acá está, modelo geoidal EGM08, el de Chile, y finalizamos, aceptamos y tenemos un sistema de referencia configurado en el Trimble Access y en el Trimble Business Center. ¿Ya? Es importante esto, dado lo siguiente. Vamos a teclear un punto, ¿ok? Este punto se va a llamar 1, le vamos a poner coordenadas UTM 343.000 y 6297000 y por ejemplo altura 550. Vamos a añadir este punto y va a aparecer acá en esta posición, ¿ok? También vamos a hacer acá un punto CAD, vamos a crear un punto acá, vamos a hacer un punto por distancia y rumbo, entonces vamos a tomar el punto de referencia, vamos a hacer en un rumbo de 45 grados y una distancia de 1000 metros, ¿cierto? Pero son 1000 metros bajo la proyección cartográfica. Acá aparecieron las coordenadas del punto, le vamos a poner elevación 560, perfecto, y tenemos estos dos puntos en el Trimble Business Center, ¿cierto? Vamos a ver la distancia entre estos dos puntos. Vamos entonces acá a medir distancia. Voy a medir desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿cierto? Y vamos a guardar esta distancia
le vamos a poner distancia 1, 2, ¿cierto? Y va a aparecer acá, aquí está, aquí va a aparecer la distancia de cuadrícula, que es la distancia UTM en este caso. Va a aparecer, bueno, el desnivel, 10 metros, la distancia elipsoidal y la distancia del terreno. Por eso, como pueden ver, hay una diferencia importante que está dada básicamente por el factor de escala, ¿ya? Perfectamente yo podría modificar el sistema de referencia. Podemos ir acá, voy aquí a cambiar, tengo uno predefinido, o lo podría hacer rápido. Vamos a ir acá a cambiar. Vamos a ir acá a proyección predeterminada, ¿cierto? Déjenme ver cuál es la longitud. Perfecto. Voy a hacer entonces un PTL para poder mostrar cómo cambia la distancia y por qué es importante hacer la configuración correcta de un sistema de coordenadas y un sistema de referencia. Ok, entonces vamos a poner acá longitud central 7040, falso este 200.000, falso norte 7 millones, y vamos a poner como factor de escala, vamos a pensar en una altura media de 500 metros, por lo tanto sería 6378 el radio de curvatura más 500 dividido por 6378000. Acá tenemos el factor de escala, lo vamos a ingresar acá. Perfecto. Le damos acá en siguiente, escogemos un modelo geoidal si que fuera necesario. Aquí estamos, finalizamos y aceptamos, y pueden ver cómo cambió la distancia, ¿cierto? Si nosotros vamos acá nuevamente a las propiedades, vamos a ver que hay una distancia de cuadrícula que es mucho más parecida a la distancia de terreno, pero eso es solamente porque hicimos una proyección personalizada, ¿ok? Eso mismo se cumple en el Triple Access, exactamente de la misma manera. ¿Ok? Ok, y finalmente quiero hablarles sobre las líneas base independientes. Acá esto tiene que ver con GNSS. Esto está sacado de un libro que se llama Satellite Geodesy de Gunther Siever, ¿ya? Y habla de lo siguiente. Este es un error que es muy común. Vamos a tener 3 puntos. Esos 3 puntos están ocupados por 3 receptores, ¿ok? Esos 3 receptores están, digamos, observando de forma simultánea. Por lo tanto, vamos a tener las líneas base totales, que va a ser esta línea A, esta línea B y esta línea C. Eso es lo que entrega el software habitualmente. Sin embargo, el número de líneas base independientes es igual al número de receptores menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos 2 líneas base. Esto se lo puedo hacer, digamos, les puedo mostrar un ejemplo. Vamos a combinar acá algunas aplicaciones. Voy a ir, por ejemplo, a la descarga de internet, ¿ok? Y vamos a descargar, por ejemplo, la estación de Arica de bienes nacionales. Vamos a descargar un día, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, le puse un horario cualquiera. Estamos descargando datos del 1 de octubre, ¿ok? Ahí está analizando el archivo descargado. También vamos acá, importamos entonces. Ahí se está descargando la estación de Arica. Ok, ahí está el BN15. Vamos a descargar también unos datos del centro sismológico. Acá está Humberstone, también del 1 de octubre. Importamos,
Acá está el HMBS, y también vamos a descargar una estación de Sirgas, que por ejemplo podría ser una que anda por ahí cerca, Salta, en Argentina. Ahí encontró el archivo, estamos descargando e importamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener esa figura, estos tres receptores están, digamos, de forma simultánea. Acá pueden ver, los tres receptores están registrando o tienen datos que, digamos, que funcionan de forma simultánea, ¿cierto? Pero de acuerdo a la teoría que nosotros veíamos anteriormente, deberíamos descontar una línea base. En este caso, voy a aprovechar también de cargar las coordenadas de Sirgas. ¿Ok? Aquí estoy descargando desde el servidor de Sirgas las coordenadas para UNSA. ¿Ya? Vamos a importar, ¿cierto? Acá importamos. Eso apareció porque, como lo tengo con proyección UTM, van a haber muchos puntos, va a haber puntos que no va a poder calcular. Simplemente los otros los elimino. Ok, aquí estamos. Y vamos a tener, digamos, acá hay un punto que está cerca, el Isla Alacrán, creo que se llama ese. Aquí, y tenemos ya puntos conocidos, o sea, perdón, coordenadas conocidas para la estación de Salta. Por lo tanto, la línea que habría que eliminar, digamos, acá podría ser cualquiera, pero yo eliminaría esa, ¿cierto? Y luego proceso esos dos, ¿ok? A eso se refiere el tema de las líneas base independientes. Podría también, por ejemplo, para hacerlo rápido, vamos a cargar las efemérides precisas de GPS, ¿ya? Ahí está descargando, vamos a importarlas, vamos a descargar las efemérides precisas de GLONASS rápidamente. Perfecto. Aquí estamos. Y finalmente procesamos, ¿ya? Tengo que borrar acá algunos puntos. Esto lo hago rápido. Vamos a borrar acá para que funcione. Hasta aquí. Ahí sí. Perfecto. Y vamos a procesar. Ahí estamos procesando esas dos líneas base. Y tendríamos, digamos, un cálculo, vectores postprocesados, ¿cierto? Que podrían utilizarse perfectamente para poder hacer, digamos, un apoyo topográfico, un apoyo geodésico, ¿ok? Estos también tienen que ver con la diferencia que encuentra al momento de calcular las nuevas coordenadas versus las coordenadas de navegación que tiene un archivo, ¿ya? Es un error también, esto en realidad es una advertencia, no se trata de un error, ¿ok? Y finalmente acá vamos a tener las coordenadas para estos puntos a partir de un punto Sirgas, ¿ok? No sé si, bueno, con esto ya estaríamos digamos, en condiciones de poder terminar. Veo que no hay preguntas, así que vamos a dar por terminado el webinar, pero antes de partir, quiero indicarles que el próximo webinar va a ser el 1 de diciembre, también a las 12 horas, y este webinar se denomina Soluciones de Monitoreo utilizando GNSS. Va a estar, digamos, dictado por Eleazar. Él va a mostrar algunas de los trabajos que nosotros hemos hecho de monitoreo usando receptores GNSS. Él tiene mucha experiencia en este tema, así que les recomiendo que puedan conectarse, que puedan inscribirse también para poder apreciar las cosas que hemos hecho en esta área.
¿Ok? Bueno, junto con agradecerles por el tiempo, me despido. Ok, muchas gracias.